Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí se escucha, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera, sí se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a continuar las clases. Sé que la semana pasada tocaron el tema de peligro sísmico. También tocaría después del tema de peligro sísmico hacer una aplicación con el programa Crisis. Pero nos hemos quedado pues en un 70%, 60% del avance del tema de procesamiento de señales acelerográficas. Entonces, primero vamos a terminar, ¿no? Yo la semana pasada, como les dijo el doctor Alba, se me complicó ingresar, terminamos unos ensayos y pues ya está un poco difícil el tema de la señal y la comunicación, ¿no? Bien, entonces retomo en lo que nos hemos quedado del procesamiento de señales. Y también he visto que en el foro nadie ha respondido al foro, se están quedando sin una nota, porque ahí tenían un foro en el que tenían que hacer el procesamiento del registro, por lo menos con la corrección por línea base y el filtrado del sismo del Callao. Entonces, pero no he visto ninguna respuesta, ¿no? Y era una cosa muy sencilla. Entonces ahora voy a poner otro foro y no se queden sin nota, porque luego al sacar los promedios es un poco complicado, ¿no? Les baja completamente tener una práctica que no tenga nota, porque todo es, como se les había mostrado al inicio en el sílabus, es un promedio de todas las notas, es un trabajo que se les deja, ¿no? Y ahora sí viene la etapa incluso de trabajos, van a tener otro trabajo de procesamiento de señales, elaboración de un informe después de este foro. El otro trabajo es de peligro sísmico, el otro trabajo es de amplificación sísmica. Entonces no es bueno que las cosas pequeñitas, donde sí pues deberían de presentar puntualmente sus trabajos, no lo desarrollen, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, tenemos aquí el PPT, ese es el PPT que se trabajó, y nos quedamos en todo lo que era la corrección por el filtrado, ¿no? Y les comentaba que pues en el caso de la red acelerográfica, el filtrado que se está desarrollando era el Butterworth, bueno, también era el recomendado, es un filtro causal. Y pues logramos ver todo lo que era, cómo se hacía esa corrección por filtro, ¿no? También se les mostró una hoja de cálculo. Entonces, cuando tenemos la señal, lo que nosotros debemos de hacer, primero es que a esa señal le debemos de hacer, lo primero, la corrección por línea base. Y luego la corrección por filtrado, que es a la parte a la que llegamos en la clase pasada, ¿no? Ahora, cuando hacemos el filtrado, una manera de darnos cuenta de cuánto a cuánto tengo que, puedo filtrar, es primero hacer el espectro de Fourier de la señal, ¿no? Previamente corregida por línea base, y marcar cuáles son mis rangos que realmente podría filtrar para ese suelo. Todos los suelos tienen diferente comportamiento del contenido de frecuencias, entonces normalmente se debería de tener un rango en función del tipo de suelo. Si no tienes ese rango, entonces es mejor que hagas filtros bien grandes, como el que nosotros aplicamos, ¿no? 0,1 a 25 Hz, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Me da un minuto.
Ok, entonces les decía que será un criterio, ¿no? También lo otro que podemos hacer es sacar la inversa de 0.1 que corresponde al periodo, ¿no? Entonces sería 1 entre 0.1, 10. Estamos hablando de 10 segundos, ¿no? Y de la misma manera para 1 entre 25, 0.04 segundos. Ahora, de la experiencia que pues tenemos de haber realizado los ensayos para determinar el periodo de suelo con microtremores, pues se han encontrado valores para suelos rígidos alrededor de 0.1, 0.2, ¿no? En menores a 0.1, pues podríamos decir exagerando, pues tendríamos un 0.4 exagerando, ¿no? Para una roca. Y por otro lado, para el tema de los suelos blandos, sí se ha visto casos de periodos bien grandes, ¿no? Pero al menos en el caso de Perú, con excepción de Moyobamba, nuestros periodos pues no han superado los 4 segundos, 5 segundos. En el caso de los suelos blandos, sí, en Moyobamba sí se ha tenido esos valores. Entonces, como ya tienes una idea de los rangos de los periodos, entonces tú puedes decidir y aplicar qué rangos de periodos de frecuencias de corte vas a aplicar, ¿no? Ahora, si no tienes una idea de qué tipo de suelo tienes en la zona, entonces lo mejor es solamente aplicar rangos bastante grandes, ¿no? Un 0.1 y un 25 Hz no está mal, ¿no? Si ya entras a una investigación más detallada, entonces ahí sí vas a tener más ensayos en tu zona y vas a poder aplicar el filtro adecuado, ¿no? Como decían también los otros autores, investigadores que han trabajado bastante en este tema, es bien difícil retirar todo el ruido, ¿no? O sea, lo mejor que puedes hacer es hacer una corrección de la señal, ¿no? Entonces, acá pueden ver una imagen de una señal que ha sido filtrada, ¿no? Antes del filtrado y después del filtrado. Ok, ahora vamos a ver lo que se refiere al tipo de filtros. Nosotros tenemos dos tipos de filtros, los filtros causales y los filtros acausales. ¿Ok? Entonces, los filtros que hemos estado viendo hasta el momento corresponden a los filtros causales, ¿no? Pero este filtro causal tiene una limitación que da como resultado un cambio de fase en el registro. Vamos a ver más adelante pues cómo es ese cambio de fase. Mientras que el filtro acausal es mucho más preciso con respecto a la desviación de esa fase, ¿no? Sin embargo, también tiene algunas desventajas, que como han visto anteriormente que para el tema de filtros se utiliza una serie de ecuaciones matemáticas bastante largas, ¿no? También podemos inducir algún tipo de error si uno no tiene experiencia, ¿no? En el caso del filtro acausal, ¿no? Es importante colocarle antes y después del registro los famosos PAT, ¿no? O sea, ceros, ¿no? Antes y después del registro, ¿no? De hecho, que para trabajar con un filtro acausal, primero debo tener mi filtro causal, y es al filtro causal al que se le hace todas estas mejoras respectivas, ¿no? Sin embargo, también la experiencia ha demostrado de que si bien vas a tener mejoras con respecto a que no vas a tener cambios de fase en el registro con un filtro causal, sí se pueden presentar algunas zonas donde de repente se presenten comportamientos de contenido de frecuencias que no necesariamente corresponden, mínimos por supuesto, correspondan a la señal, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que tener mucho cuidado. La aplicación de los filtros causales y acausales, ¿no? Perdón, incluso con parámetros de filtro muy similares, producen resultados muy diferentes en términos de desplazamientos, ¿no? Y con respecto a la ordenada de la respuesta espectral elástica. Aquí podemos apreciar en las primeras imágenes cómo es la corrección y cómo nos queda con filtros causales, ¿no? Sí se nota un ligero desfase del registro, ¿sí? Ya. Pero en el caso de la causal esto no se da, ¿ok? O sea, tendría que trabajar entonces más con filtros acausales, ¿no? Cuando se aplican los filtros acausales, los pads que se van a incluir al inicio y al final son herramientas de conveniencia, pero lo que les decía, ¿no? La retención como parte del registro procesado es importante, ¿no? Si no se retienen los pads de los datos filtrados acausalmente,
los efectos del filtrado no se llegan a capturar por completo y se puede eliminar parte de las frecuencias de las señales, ¿no? Este es el reporte del sismo de Loma Prieta, pero que ha sido filtrado con un filtro acausal, ¿ok? Con una frecuencia de filtrado de 0.05 Hz, 0.10 y 0.20 Hz respectivamente. Ahora, en los filtros acausales siempre los vamos a realizar mediante fórmulas recursivas, ¿no? Pero podemos tener errores en función del tipo de algoritmo que se tiene, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener bastante cuidado. Ahora, veamos, si estamos utilizando nosotros un filtro causal, que es del que hemos hablado, o sea, hemos tocado toda la clase anterior, 2 semanas atrás, el tema de los filtros, y lo que hemos visto son filtros causales, ¿no? El Butterworth es un filtro causal, ¿no? Entonces aquí podemos ver una señal filtrada, ¿no? Con un filtro causal. Sin embargo, sí se ve el desfase luego de aplicarle el filtro, ¿ok? Ya. Ahora veamos qué pasa con un filtro acausal, ¿no? Lo que pasa con un filtro acausal, ¿no? Es que efectivamente no tengo el desfase, pero tengo zonas en las cuales sí puedo tener ciertas alteraciones, ¿no? Con respecto a su contenido de frecuencia. Ahora, si por ejemplo vemos esta figura 4C, ¿no? Tenemos el registro en el fondo, que son las líneas plomas, ¿no? Luego, la señal filtrada de manera causal, ¿no? Con la línea negra completa, ¿ok? Este es el filtro causal, y el acausal es la línea negra punteada. ¿Qué es lo que se observa? Con el filtro causal, ¿no? Estoy teniendo un desfase, y con el filtro causal no. Pero entonces, ¿qué debemos de considerar? Entonces, ¿cuál es el criterio que debo de asumir? Debo de considerar siempre el filtro causal, ¿no? En realidad depende del objetivo que tienes, ¿no? Si estás interesado en los valores máximos de la señal, ¿no? Es mejor utilizar un filtro causal. Entonces, por ejemplo, el objetivo de esta red acelerográfica es trabajar para las máximas señales que se tienen, ¿no? Entonces, el filtro causal está bien, ¿no? Pero si nosotros estamos buscando el inicio exacto de la señal, entonces ahí sí, nuestro filtro causal, como ustedes pueden ver, no me va a dar el inicio exacto de la señal, ¿sí? Entonces ahí sí es necesario, pues, recurrir a un filtro acausal, ¿no? El causal me puede conducir a interpretaciones erróneas graves, ¿no? ¿Sí? Entonces depende de cuál es el objetivo. En nuestro caso, nuestro objetivo es los valores máximos, queremos las aceleraciones buenas, verdaderos valores de las aceleraciones máximas, ¿no? Y no estamos tan interesados de cuál es el tiempo de inicio de la señal. Pero si, por ejemplo, si se necesitara, qué sé yo, para a veces estos temas de alertas que se están manejando últimamente, el inicio exacto de la señal, entonces ahí sí el proceso de filtrado debería de ser otro, ¿no? Luego también cuando ustedes entran a los programas, les dicen filtro y también les hablan de un taper, ¿no? Ok, ¿a qué se refiere ese taper? Si tú tienes una ventana coseno, por ejemplo, de 100 segundos, y te dicen aplica el porcentaje. Ese porcentaje, 5%, representa 5% de ese tiempo, ¿no? De tu ventana, 100 segundos. 5% de 100 segundos es 5 segundos, pero lo divide. 2.5 segundos al inicio y 2.5 segundos al final. Y ahí ya te dice con qué pendiente te va a dar. Entonces, para suavizar tanto al inicio como al final y no hacer un corte recto, ¿no? Sino suavizas al inicio, suavizas al final. Entonces, pueden ir jugando si le dan mayor porcentaje o menor porcentaje, ¿no? Aquí se coloca algunas referencias del proceso de filtrado. Y con eso se terminaría el tema de los filtros y también de la corrección por línea base. Ahora, Señora, buenas noches. Disculpe. Señora. Sí.
Sí, Quería preguntarle, en el sismo signal, nosotros podemos poner el filtro Butterworth que usted menciona de 0.1 a 25 kilohertz, sí o se es puede. automático. No, puedes cambiar el sismo signal, como también los otros software, el Dectra y el Seismo Procesor, todos te permiten poner el rango del filtrado que tú desees realizar. De por sí, entonces el sismo signal no viene con estos límites, tenemos que cambiarlo. Mira, si tú no le pones un rango, por defecto Ya. te está colocando esos límites. Pero si tú quieres cambiar, también te da la opción para que cambies. En el Dectra, por ejemplo, por defecto viene, creo que 0.1 y 10 Hz. Entonces también ahí puedes cambiarlo. Ya, doctor, ya, ingeniera. Gracias. Okay. Ahora, ¿no hay alguna pregunta más sobre el tema de filtros y procesamiento de señales? Bueno, la idea es que cuando ya tienes tu señal realmente corregida por línea base y filtrada, recién puedes hablar y decir, bueno, ahora sí voy a hacer mi registro tiempo-historia. Y ese registro tiempo-historia es de velocidades, desplazamientos y aceleraciones. Y aquí también nos interesa saber cuál es el tiempo de duración del evento sísmico. Luego que tienes ya tu registro tiempo-historia, recién piensas en un análisis frecuencial. Y estas son las dos cosas que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo determinas tu espectro de Fourier? ¿Cómo puedes determinar tus cocientes espectrales, ¿no? A partir de los espectros de Fourier? Y la generación de tus espectros. Acá les he puesto pseudoaceleración, pero también puede ser de aceleraciones absolutas, ¿no? Entonces, para entender bien el tema, podríamos recordar el sismo de México del 19 de septiembre de 1985, que tuvo una magnitud de 8.1 MW, ¿no? Y fue registrada en diferentes estaciones, porque para entonces sí los mexicanos tenían estaciones en sus suelos arcillosos y también en roca. Entonces esto permitió que los investigadores puedan hacer el análisis más detallado de cuánto se amplificó con respecto a la roca, ¿no? Y pudieran hacer sus propuestas y validar sus modelos de análisis de respuesta de sitio. Aquí les estoy mostrando un registro acelerográfico de la componente este-oeste de una señal en suelo blando. Como pueden ver, su aceleración máxima fue de 162 GALS, ¿no? Y si ustedes recuerdan, una de las cosas bastante fuertes que pasó en este sismo es que el Hospital Juárez colapsó, como ven en la imagen, ¿no? Y se perdió la vida de más de 500 personas, ¿no? Un hospital que se asume que los hospitales tienen que ser edificaciones muy seguras, que no deben de colapsar frente a un evento sísmico, y más aún que deben de servir de centros de refugio, ¿no? Eso permitió que la norma mexicana, a raíz de este sismo, mejorara bastante. Y en el último sismo que también ocurrió 2017, ¿no? También 19 de septiembre de 1985, 2010. Ya no se notó este tipo de fallas, ¿no? En las edificaciones altas, fallaron las más antiguas, ¿no? Bien, entonces, pero ¿de qué señal estamos hablando? ¿Qué pasó con la señal? ¿Qué tan fuerte fue esa señal para ocasionar el colapso de muchas edificaciones y cuánto se amplificó, ¿no? Como pueden ver aquí, la aceleración máxima registrada para ese suelo blando fue de 162 GALS, o sea, 162 centímetros por segundo al cuadrado. Ahora, si nosotros recordamos la norma, incluso en la norma nosotros tenemos hasta 450, en la zona más crítica, 450 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que una aceleración tan pequeñita haya ocasionado tanto daño, ¿no? Esa es la primera pregunta que pues, pasó por todos los especialistas, ¿no? Y es que casi siempre hemos visto como el valor de la aceleración máxima como un parámetro importante. Es cierto, es un parámetro importante, pero es uno más de los que realmente influyen cuando hay este tipo de daños después de ocurrir un evento sísmico, ¿sí?
Entonces, les voy a pasarles la señal de esta estación, ¿no? SST de México, y ustedes también tienen que mostrarme el reporte que les estoy presentando aquí, ¿sí? ¿Ok? Y les estoy colocando aquí de la componente este-oeste. Alguno que no quiera la componente este-oeste puede procesar la componente norte-sur o puede procesar las tres componentes, pero mínimo me tienen que presentar una componente. Ahora, si seguimos revisando la información, ¿no? Si bien este sismo con una aceleración máxima, ¿no? Y que más o menos duró 60 segundos, como ven la señal, tuvo una aceleración máxima de 162 GAD y ocasionó bastante daño, tanto de manera física como en el caso de la pérdida de personas humanas. El sismo del 28 de mayo del 2003, que seguro que nadie lo recuerda, tuvo una aceleración horizontal casi parecida a 143 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, imagínense, y este sismo, con esa aceleración, no ocasionó los mismos daños que el sismo de México, ¿no? Entonces, acá viene la pregunta, ¿por qué no se tuvo en Lima los mismos daños como en el sismo de México si la diferencia de aceleración era 19 centímetros por cuadrado, ¿no? Ahora que ya hemos revisado la parte de la corrección por línea base, el filtrado y algunos pulsos que están de más, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un pulso, ¿sí? Y realmente el valor de esta aceleración máxima, si retiramos ese pulso, que tendríamos que analizar qué pasa también con ese equipo, ¿no? Estaríamos hablando pues de que no pasa de unos 80 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? Pero veamos otro caso. El caso del sismo de Palpa, del 24 de enero del 2019, ¿no? Se registró en muchas estaciones y la estación que tuvo el valor más alto fue la estación de Palpa, de la red acelerográfica, ¿no? Entonces tuvo un valor de 102.82 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? Sí, se puede ver, acá hay un pulso, pero también hay en la parte inferior, ¿no? A diferencia del otro, solamente tenemos un pulso superior. Pero igual no ocasionó mayor daño. Entonces, retrocedo. Tienen para procesar la estación SST de México, que les voy a pasar el archivo. Tienen que descargar de la página web del SISMIT el registro del 28 de mayo del 2003, registrado en la estación que tiene el nombre justo del doctor Jorge Alba, y también procesar la información, ¿no? Van a hacer luego la comparación, ya sea a nivel de aceleraciones, de registros tiempo-historia, y más adelante de espectros de respuesta y de espectros de Fourier. Y tienen también la estación de Palpa, ¿no? Que se registró el 24 de enero del 2019. ¿Sí? Y tenemos una siguiente estación, cuarta estación, del sismo del 6 de octubre del 2018 en Pisco, también registrado en la red acelerográfica del posgrado FIG, que tuvo una aceleración de 129.23, ¿no? Pero miren, es puntual. Entonces, ¿a qué análisis llegamos, no? Que no necesariamente los valores altos de las aceleraciones máximas representan daños en las edificaciones o en las personas, ¿no? Que también hay que tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la duración del evento sísmico, el tipo de suelo, entre otros, ¿no? Generalmente, pues la aceleración máximo pico es un parámetro muy útil, pero no provee información sobre el contenido de frecuencias y duración del sismo. Entonces, de ahí es que nosotros decimos, bueno, mejor hay que hacer un análisis frecuencial y eso nos va a dar mayor información sobre ese evento sísmico. Aquí veamos nuevamente dos sismos. El sismo del 23 de junio. Con este tendrían ustedes el quinto sismo, ¿no? A ver. Tenemos el de México, primero, luego tenemos el del 28 de mayo, este es el segundo, el de Palpa, el tercero, el de Pisco, el cuarto, y ahora nos vamos al quinto y el sexto. Este era el que tenían que ustedes procesar la semana pasada, ¿no? Entonces ahora tienen 6 registros acelerográficos que tienen que procesar, tienen que subirlo al foro. Cualquier consulta que hagan, igual ahora pues, sería bueno que lo comenten, ¿no? ¿Qué podemos apreciar en el sismo del 23 de junio del 2001, ¿no? Miren el contenido de frecuencias, miren el tiempo de duración
Y aquí también tenemos algunas evidencias de daño, ¿no?, que se tuvo en la ciudad de Tacna, que estaba bastante alejada también del epicentro. Y este es el sismo del 15 de agosto del 2007, que llegó a superar el valor normativo que entonces se tenía. Y pues se presentó en 2 etapas y que también ocasionó serios daños, ¿no?, a la ciudad de Ica, y se sintió bastante fuerte en muchas ciudades del país, como en el caso de Ica, ¿no? Entonces tenemos 6 eventos sísmicos que tienen que sacar valores de aceleraciones, velocidades y desplazamientos, ¿ok? Entonces, solamente para recordarles cómo deben de descargar la información. Para el caso de la red acelerográfica, lo único que van a hacer ustedes es entrar a la opción reportes, ¿sí? En la opción reportes, buscan la lupa y le ponen ahí la fecha que se les está indicando. Igual en el foro les voy a volverles a repetir la fecha, igual si le pueden tomar ahora una imagen de lo que se está mostrando, bien, o anotar los datos que se les está pidiendo, ¿no? Ya. Este es en el caso de la red acelerográfica, ¿sí? Cuando ustedes entran a cualquier evento sísmico, por ejemplo, el que ocurrió ayer, ¿no?, en Arequipa, ahí muy fácilmente se van a darse cuenta más o menos qué rangos de aceleraciones se tuvo, ¿no? Pero yo les estoy pidiendo una sola señal de un registro acelerográfico. Entonces entran a la opción detalles y en la opción detalles tienen que buscar el equipo acelerográfico que se les está pidiendo. Por ejemplo, este es de Sensico Arequipa, este es del CIF Arequipa. Entonces, ¿qué estaciones yo les estoy solicitando? Muy bien, para lo de la red acelerográfica, ustedes tienen estación Palpa, ¿sí?, del 24 de enero del 2019, tomen nota por favor. Luego tienen estación Pisco del 6 de octubre del 2018. Y acá tienen el del SISMIT del 28 de mayo del 2003. Y este registro yo se los voy a pasar ahora por este mensaje, ¿sí?, el de México. Bien. Entonces, cuando ustedes entran para descargar, de hecho que como se ha registrado en muchas estaciones acelerográficas, tienen que buscar la estación acelerográfica que se les está pidiendo y hacer la descarga. Y ya con la descarga, ustedes pueden comenzar con el procesamiento, ¿ok? Y mostrarme a través del foro sus registros tiempo historia, debidamente corregidos por línea base, filtrados y hacer algún comentario, ¿no? Bien. Cuando ustedes busquen en la página de la red acelerográfica del SISMIT, entran a la página del SISMIT, ¿no? Tranquilamente pueden poner ustedes SISMIT, y en la página acelerográfica del SISMIT tienen aquí red de acelerógrafos del SISMIT, red ACIS, que les va a llevar a esta página, ¿no? Tienen aquí la opción de buscar sismos o últimos sismos, y aquí pueden poner las fechas, ¿ok? Y pueden también descargar la información, ¿ok? Bien, entonces ya tienen la forma como deben de descargar la data. Y de este sismo, del de México, del 19 de septiembre, en este momento se los paso la señal para que vayan abriendo esa señal, ¿no?, y vayan viendo qué pasa con el procesamiento en los diferentes software, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tratar de, voy a utilizar más el día de hoy el Seismo Processor, ¿ok? Entonces voy a buscar el sismo de México. Ahora se los paso también el sismo de México. Y era el SCT, ¿sí? Debe ser este. Si no, igual vamos a tener que... Ingresaba y buscaba dónde comenzaba la primera línea. Ya que está. Y la primera línea comienza en 110. Y luego me voy a la última línea. Y la última línea termina en 18.456.
60. ¿Cada cuánto está? Eso es lo que ustedes tienen que verificar. Entonces, para eso, previamente, ustedes tienen que abrir la señal. Voy a regresar, a ver, creo que eso lo teníamos en programas. Ustedes también tienen la carpeta programas. Bueno, no tienen sismos de Sudamérica, se los voy a pasar ese registro sísmico. Yo lo tengo en mi carpeta de Sudamérica e ingreso a mi señal. Y entonces, antes de procesar la información, ustedes ya deben de haber verificado toda la data de la cabecera del reporte, ¿no? Entonces, ¿qué canales tienen? La primera componente, miren, la primera componente en este caso es la vertical, luego las otras dos componentes son las horizontales, las muestras que se tienen, los sensores, que se está trabajando en GAL, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Y el DT es cada 0.001. Y ahí tienen la señal y no tenemos que la primera columna corresponde al tiempo, como en los otros registros, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en los otros registros nosotros tenemos la primera columna que corresponde al tiempo. En este no. Entonces, debo de considerar eso en el procesamiento de mi señal, ¿no? Colocar que está en centímetros por segundo al cuadrado, que mi tiempo no corresponde a las... que no tengo un tiempo para las columnas, y luego de colocar la información, pues ya tengo mi señal. Y como pueden ver, tengo la señal de este sismo, pero no está corregida por línea base ni está filtrada. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar ahora, corregir por línea base y filtrado, ¿no? Pueden trabajar en cualquier programa, ¿no? Tienen también el DECTRA y tienen también el Sismoprocessor. Como les digo, la ventaja del Sismoprocessor es que luego puedo seguir abriendo mis otros archivos, ¿no? Y puedo tener cantidad de archivos, mis 6 archivos aquí, y eso me va a permitir hacer un análisis, ¿no? Y poder ver en forma paralela mis resultados, ¿no? Recuerden que también, si ustedes desean de repente comparar resultados, entonces pueden copiar toda la data, colocan la opción copiar, clic izquierdo, copiar, y esto lo pueden mandar a una hoja de Excel, ¿no? Abren una hoja de Excel y automáticamente se va a copiar toda la información, ¿sí? Eso les va a ayudar para superponer los espectros de respuesta y espectros de Fourier respectivamente. Bien, entonces regreso a las diapositivas. Entonces, esta es la única señal que les voy a pasar, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir, he abierto la primera. Esta es la del 19 de septiembre, me parece. Quiero ver. Estoy abriendo la segunda. Y nuevamente me ubico en el primer punto para ver en qué línea comienza, 110. Luego me voy hasta el final. Y corresponde a la línea 1871. Y pues ya me habían indicado al inicio que era 0.01 y que estaba en GAL, centímetro por segundo al cuadrado, y que no tengo mi columna tiempo. Y coloco la opción leer. Y entonces sé que estos tres corresponden a los siguientes sismos, ¿no? Entonces estoy leyendo mal algo, ¿no? ¿Ok? En todo caso, ese no correspondía al sismo y este es el archivo que les tengo que pasar. ¿Sí? Este es el archivo que les tengo que pasar. Recuerden que la primera componente era incluso la vertical, que era más pequeñita, y luego tenemos las horizontales, ¿no? He leído un archivo, que probablemente era un archivo de prueba, ¿no? de ese equipo acelerógrafo. ¿Ok? Bien. Entonces regreso nuevamente a las diapositivas. Entonces tenemos el sismo de México, que es el que les tengo que pasar. Luego ustedes tienen que descargar el sismo del 28 de mayo del 2003 de la estación del SMIT, el sismo del 24 de enero del 2019 de la estación Palpa, el sismo del 6 de octubre del 2018 en la estación Pisco.
tienen ustedes ya el registro de la estación Callao y también les voy a pasar el registro de la estación del sismo del 23 de junio, ¿no? Que se registró en Moquegua. ¿Ok? Bien. ¿Y qué tienen que sacar? Aceleraciones, velocidades y desplazamientos que deben mostrar que han hecho bien las correcciones de línea base y por filtrados, ¿no? Bien, pero decíamos que el valor de la aceleración máxima no es el único parámetro que me puede dar información del sismo, que quizás lo más importante es realizar un análisis frecuencial, ¿no? Entonces, es ahí donde recurrimos al espectro de Fourier y al espectro de respuesta. Como bien ustedes conocen, ¿no? Una función periódica puede ser expresada utilizando el análisis de Fourier como la suma de una serie de términos armónicos simples de diferente frecuencia, amplitud y fase. Para eso se utiliza la serie de Fourier, pero esta serie de Fourier no solamente la utilizamos los ingenieros civiles o en la parte de la sismología, se utilizan en N carreras, ¿no? Aquí el valor de C y del phi son la amplitud y el ángulo de fase, ¿no? Que en realidad se van a convertir también en parámetros importantes para este tema del análisis frecuencial. También se tiene el término armónico N de la serie de Fourier. Acá dice, la serie de Fourier provee una descripción completa del movimiento del suelo, ¿ok? Ya que el movimiento puede ser completamente recuperada por la inversa de la transformada de Fourier. Y aquí les pongo la imagen de Joseph Fourier, que a inicios del siglo XIX presenta una función periódica que reúne ciertas condiciones y que puede ser expresado como la suma de una serie de amplitudes sinusoidales de frecuencia y fase, ¿no? Entonces, este matemático presenta justo la serie de Fourier y que es utilizado en todas las carreras y la ingeniería geotécnica sísmica no ha sido la excepción, ¿no? ¿De qué se trata? Tú tienes tu registro, como en el caso de las señales acelerográficas, y a través de la serie de Fourier podemos descomponer, ¿no?, en una serie de funciones de cargas armónicas simples, ¿no? ¿Ok? Tú descompones la señal. El principio de superposición asigna las soluciones disponibles para estas cargas armónicas. Entonces, las vas separando en funciones armónicas, tienes la solución para cada función armónica y posteriormente tienes que volver a juntar la información, ¿no? Básicamente es una manera muy sencilla de expresar todo lo que es la serie de Fourier, y de ahí ya viene el tema del espectro de amplitudes de Fourier, ¿no? ¿Qué nos va a proporcionar el espectro de amplitudes de Fourier? ¿Por qué es importante? Nos proporciona pues un amplio conocimiento del contenido de frecuencias del acelerograma, ¿no?, de la zona de estudio. De modo que cada periodo de oscilación representa la magnitud máxima de amplitud que se está presentando. Podemos deducir del espectro de Fourier cuáles son los periodos más importantes del terremoto, ¿no? Pero aquí también hay una mejora que se ha hecho justo al espectro de Fourier, más bien utilizar el espectro de Fourier para determinar los cocientes espectrales de Fourier, ¿no? Que eso sí me da de repente una idea más clara del periodo predominante o la frecuencia predominante del suelo. Y eso también lo vamos a ver, ¿no? Se suele representar con ejes logarítmicos, de modo que en el eje de las abscisas se colocan los diferentes periodos de oscilación y en el de las ordenadas las amplitudes, ¿no? Y eso también ustedes lo pueden ver con más detalle en un libro de Carreño. Ahora, este espectro de Fourier puede ser angosto o ancho. Generalmente, un espectro angosto indica que el movimiento tiene una frecuencia dominante. Y este espectro de Fourier angosto es muy típico de los suelos blandos, ¿no? Casi siempre se ha visto, y ahora ustedes también lo van a demostrar cuando procesen la información, qué les sale en la arcilla de México y qué les sale en los otros suelos, ¿no?, que muchos de ellos, como en el caso de la estación ubicada en el SISMIT, son suelos rígidos. Y un espectro ancho corresponde a un movimiento que contiene una variedad de frecuencias, ¿no? La diferencia en el contenido de frecuencias puede ser detectado examinando el movimiento en el dominio del tiempo. Aquí podemos ver
¿no? Por ejemplo, ese mismo registro sísmico, los dos registros sísmicos, el ingeniero Fernando Lázares decidió utilizar el programa DECTRA, ¿no? Ahora yo les sugiero que utilicen bueno, o el DECTRA o el Seismoprocessor, pues para nosotros mejor si utilizan el Seismoprocessor, es un programa que ha sido trabajado en la red, de tal forma que cualquier sugerencia que puedan dar de mejora, pues bienvenido, ¿no? Estamos en la etapa de que justo tenemos que terminar de hacer mejoras e incluir más opciones en el Seismoprocessor. Y entonces cualquier aporte es muy bienvenido, ¿no? Para este tipo de desarrollos que hacemos. Entonces acá tienen el espectro de respuesta, perdón, el registro tiempo-historia de esa estación, y acá tienen el espectro de Fourier. Miren cómo les sale el espectro de Fourier. Y aquí tienen de una estación con un suelo más rígido el espectro de Fourier. Entonces, ¿qué les pido? Un análisis de resultado. Ya saben que el espectro de Fourier nos va a dar cuál es el periodo o la frecuencia predominante del suelo. En uno de los trabajos que se realizó para el caso de Tacna, que también fue parte de mi tesis de maestría, se procesó todos los registros acelerográficos de diferentes años, ¿no? en las estaciones acelerográficas, ¿no? En este caso se tenían registros después del sismo del 2001, ¿no? Porque a pesar de que una de las universidades tenía un acelerógrafo, cuando ocurrió el evento sísmico, lamentablemente este acelerógrafo estaba desconectado y no se pudo registrar la señal, ¿no? Entonces, a partir del 2001 se instalaron estaciones en la Universidad Jorge Basadre Grohmann, en la Universidad Privada de Tacna, y ya más adelante se instalaron en la Estación Municipalidad de Ciudad Nueva, en Sencico, y ya con la red acelerográfica instalamos en el Alto de la Alianza y en Cicalana, ¿no? Y hay una pequeña probabilidad de que de repente instalemos uno más en el Centro de Salud Intiorco, que tiene suelos muy sueltos. Entonces, ¿qué se hizo? Se procesó la información, ¿no? De una cantidad muy grande de eventos sísmicos registrados desde el 2001 hasta la fecha, y se pudo ver el comportamiento en cada una de estas estaciones acelerográficas con el espectro de Fourier, ¿no? Pero como realmente estamos hablando de qué tipo de suelos, a ver, este es un suelo gravoso, un S1 si quieren, de acuerdo a la norma E030, y de repente para Ciudad Nueva y Sencico estamos hablando de arenas limosas, ¿no? Que tienen espesores hasta de 15 metros y donde cuando ocurrió el evento sísmico se tuvo la mayor cantidad de daño. ¿Ok? Entonces, como pueden apreciar acá, es un poco complicado decir, bueno, cuál es el contenido de frecuencias por el tipo de suelo que tenemos, ¿no? A diferencia de un suelo blando, donde sí se presenta, ¿no? Un periodo predominante o una frecuencia predominante, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir a lo que son los cocientes espectrales, y eso es otro aspecto que también ahora ustedes tienen que calcular. Escojan una estación acelerográfica, y no les voy a pedir de todas las estaciones acelerográficas para la práctica de hoy o para el foro, en el cual van a sacar los cocientes espectrales. ¿Esta técnica en qué consiste? Bueno, primero fue propuesta por Borchet en el 70, Lermo y Chávez García en el 93, aplican también esta técnica, Fiel y Japón en el 95, y no hace mucho, Miyashui, ¿no? et al., en el 2019 también vuelven a aplicar la técnica, que consiste en dividir los cocientes espectrales de la componente horizontal entre la componente vertical. Entonces, ustedes tienen los espectros de Fourier, componentes horizontales, ¿no? Pueden sacar un promedio geométrico de las dos componentes, o pueden utilizar simplemente una componente horizontal por el momento y dividirla entre la vertical, ¿no? Entonces, cuando realizas ese ejercicio, sí tienes una manera más clara de ver la frecuencia predominante del suelo. De hecho, que es la misma técnica en la cual luego se basaron todo el tema de los microtremores, ¿no? Y que es lo que también se va a desarrollar en las siguientes clases, ¿no? Bien, entonces, si ustedes aprecian acá en la estación Sencico, aquí sí ya se ve un periodo predominante, ¿no? Si regreso a mis espectros de Fourier y busco la estación de Sencico, no logro apreciar bien
periodo predominante. Pero si realizo esa división, ¿no? ¿En qué se basa más o menos esta técnica? Se dice que la componente vertical más o menos tiene la misma información de lo que ocurre en la roca, ¿no? Entonces, por eso es que sí me puede dar, tanto en amplitud como en contenido de frecuencias, un valor más claro, ¿no?, del periodo predominante del suelo, ¿no? También podemos apreciar lo mismo en la municipalidad de Ciudad Nueva. Tengo la municipalidad de Ciudad Nueva y puedo encontrar acá el periodo predominante. Lo que llama más la atención es que en algunas de estas estaciones, principalmente las que tienen el material menos compacto, a diferencia de las estaciones que tienen materiales mucho más rígidos, o sea, a pesar de que la dirección del evento sísmico, de la distancia epicentral que se pueda tener o de otros factores que influyen cuando ocurre un evento sísmico, hay una tendencia que es la misma. Eso mismo hemos podido apreciar. Este es un ejercicio que lo hacemos muy a menudo en la red acelerográfica. Vamos superponiendo todas las señales que se van registrando y vamos viendo el comportamiento y podemos tener un periodo predominante, pero para esa zona donde está la caseta, ¿no? Bien. Entonces, la transformada de Fourier, como hemos visto los pasos anteriormente descritos, demuestran gráficamente cómo a partir de una señal continua, ¿no?, se puede descomponer una señal compleja y luego obtener una solución, ¿no? Y luego para la aplicación de la transformada de Fourier se usa un algoritmo que es la transformada rápida de Fourier, la cual te va a reducir la cantidad de operaciones, ¿no? Y ese algoritmo de la transformada rápida de Fourier es este, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tienes? La integral de que estamos hablando de la aceleración. Pero si ustedes ven aquí el e elevado al imaginario por el omega, que es la frecuencia, y por el tiempo, estamos hablando de que está esto trabajando con una composición de múltiples frecuencias armónicas, ¿no? ¿Ok? Esto representa las frecuencias armónicas. Luego ya se hace la inversa para nuevamente pasarlo al dominio del tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos una señal de n muestras, podemos multiplicarla con una función rectangular. ¿Qué puede pasar con el espectro de Fourier, ¿no? Lo ideal sería, como dice aquí el texto, que si tuviéramos una señal, por ejemplo, una señal seno, ¿no?, que no es el caso de nuestros sismos, porque en el caso de nuestros sismos ya sabemos que nuestros registros son bastante diferentes, ¿no? Si le aplicamos la función rectángulo, nos queda una cantidad de ciclos enteros, ¿no? De modo que ese espectro de Fourier siempre va a ser el correcto, ciclos enteros nos van a quedar. Pero aquí no. De repente, si le aplicamos, cuando trabajamos el espectro de Fourier, no simplemente vamos a tener ciclos enteros, se puede quedar a medias, ¿no? O puede quedar de repente este valor un poco más alto y este más bajo. Entonces, cuando la señal es cortada en una fracción de algún ciclo, que eso es lo que vamos a hacer con el espectro de Fourier, porque utilizas una cantidad de datos, lo que podemos tener internamente es una fuga espectral, ¿no? ¿Okay? Porque acá tienes datos que no están terminando, no están haciendo su ciclo completo, ¿no? Entonces, para evitar eso, otra vez van a encontrar ustedes en la transformada de Fourier y en los programas el famoso taper que les decía ahí. Muy bien, ahora dime cuál es su taper. Entonces, ¿para qué sirve el taper? Para corregir, ¿no? Multiplicando la señal por una ventana, de modo que va a suavizar el contenido final, ¿no? Y entonces ese taper te va a decir, bueno, ¿en qué porcentaje quieres que se suavice? ¿En 5%, 6%, 7%? Por defecto, los programas ahí te están sugiriendo, me parece que están sugiriéndonos al 5%, ¿no? Que es donde consideran que les ha funcionado bien, ¿no? Entonces, el mismo caso que para el tema del filtrado, para el tema del espectro de Fourier, ¿no? Ya, pero adicionalmente, cuando ustedes procesan la señal y encuentran los valores del espectro de Fourier, si ustedes utilizan programas que no tengan el suavizado del espectro de Fourier, se les va a hacer un poco difícil la interpretación, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar al seismo signal, ¿no? Creo que lo tengo aquí. A ver. No lo he abierto. Voy a abrir el seismo signal. Un minuto.
voy a abrir mi seismosignal antiguo, porque también lo que he visto es que muchas veces, si bien los programas están mejorando o te presentan más opciones, también te presentan más límites. Entonces, eso veo en el seismosignal, ¿no? Está más limitado. Mientras el seismosignal antiguo, el que ustedes también tienen en la carpeta que les he pasado, no tiene mayores limitaciones, ¿no? Voy a abrir cualquier sismo, en este caso de los cargados por el seismosignal, el sismo de Chichi. ¿Sí? Recuerden que si utilizan el seismosignal, tienen que venir acá y hacer la corrección por línea base y filtrado, y tienen que colocar, aplicar corrección por línea base, y aquí tienen que colocar qué tipo de corrección, ¿no? Les había manifestado que la experiencia que teníamos al hacer la corrección, y ustedes también lo han visto matemáticamente, ya sea constante o lineal, no había un buen ajuste. Por lo tanto, nosotros siempre íbamos o a la corrección cuadrática o a la corrección cúbica. Y por otro lado, también aplicas el filtrado, ¿no? Y aquí tienes, por defecto te está dando 0.10 y 25, pero aquí puedes mover. También ya saben ustedes el orden del filtro, ¿no? Aquí el programa aguanta 4, ¿no? Puedes ponerle 5, 6, ¿no? Pero eso depende también, porque a veces también cuando estás hablando de señales bien pequeñitas, los errores que se generan por todo el procesamiento hacen de que no tengas un buen resultado, ¿no? Entonces, voy a aplicar la corrección por línea base y el filtrado. Y ya está. Entonces, lo que quiero sacar, este es mi registro tiempo historia, de aceleraciones, velocidades y desplazamientos, ¿de acuerdo? Si quieren copiar esta data para superponer, hacen clic izquierdo, ¿no? Y ponen simplemente copiar. Y les va a copiar toda la data. En este caso les va a copiar la imagen, ¿no? Si colocan aquí y bloquean todo, seleccionen todo, ¿no? Colocan clic izquierdo y también tienen la opción de copiar y lo pegan a un Excel. Copiar y pegar, ¿sí? Recuerden, para copiar datos en el seismosignal es seleccionar todo con clic izquierdo, perdón, clic derecho, seleccionan todo y luego ponen la opción de copiar y pegar donde deseen, ¿no? Entonces, nos vamos al espectro de Fourier. Miren este espectro de Fourier, no está suavizado, ¿no? Entonces, realmente cuando no tienes un espectro de Fourier suavizado, es un poco más difícil hacer una interpretación y un análisis adecuado, ¿no? Si procesas esta misma señal en el DECTRA, ¿no? O en el seismo procesor, entonces no vas a tener ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a dar la opción de el espectro de Fourier. Te va a decir, muy bien, quieres suavizar, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver el suavizado, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el suavizado, ¿no? En realidad, si tienes dos puntitos, haces un promedio cuadrático de las amplitudes en el rango de esos dos puntos, F1 y F2. Entonces, vas juntando tus muestritas, ¿sí? Entonces, esos rangos F1 y F2 se calculan en base a un factor de suavizado. Y aquí está, ¿no? Entonces, cuando los programas tienen un factor de suavizado, te ayudan, porque ya sabes que no vas a tener un espectro de Fourier como lo tiene el seismosignal, que no está suavizado, ¿no? Y no te permite ayudar a interpretar. Si lo haces en los otros programas, sí tienes suavizado, y entonces sí vas a poder apreciar claramente el comportamiento del suelo con este espectro de Fourier. Eso es con respecto al espectro de Fourier. Ahora pasamos al espectro de respuesta. Ingeniera, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniera, que tenía una duda con respecto al espectro de Fourier. Cuando nosotros pasamos del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias, en el espectro de Fourier me ponen las frecuencias, y en el eje X y en el eje Y las amplitudes. ¿Esas amplitudes tienen unidades? Sí, es dependiendo de si el espectro de Fourier lo está sacando de las aceleraciones o de las velocidades o el desplazamiento, en esas unidades entre segundos. Ese es el...
Ya, pero de por sí, en el Sismo Signal o en los demás softwares nos dan el espectro de Fourier con respecto a la aceleración. Sí, y creo que no te están poniendo ninguno de los software las unidades, ¿no? Y eso a veces ocasiona confusión. Pero Ah, sí, ya. el espectro de Fourier tiene unidades. Yo te sugiero o les sugiero que igual descarguen un informe de la red acelerógrafa y ahí van a ver en los ejes que las unidades en las que se están trabajando para cada uno de sus procesamientos. Sí, justamente en una oportunidad yo veía esos informes que ustedes dan de cada sismo que se da y los espectros de Fourier lo dan suave y me generaba mucha duda porque el Sismo Signal no te da así. Señora, y cuando comenta usted de los cocientes espectrales, cuando yo tengo eso y veo los periodos, las frecuencias y los periodos, yo ya puedo inducir el tipo de suelo que existe ahí y si es roca o es un suelo granular o es un suelo cohesivo. Yo creo que te da información valiosa, ¿no? Pero, por ejemplo, sabes que si estás hablando de un suelo blando, tus periodos van a ser altos, ¿no? 1, 2 segundos, 3 segundos, hasta 0.8. Ahora, si estás hablando de un suelo, qué sé yo, grava con bolonería, de repente esos periodos van a ser bastante cortitos, 0.1, 0.15. Si es una arena, puede llegar a tener un 0.3, 0.4, pero el detalle es que tú estás sacando un promedio de todo el comportamiento. Entonces, ¿qué puede pasar? Es el caso que, por ejemplo, se tuvo en Calana, ¿no? En Tacna. En Calana se tiene un primer estrato de tierra de chacra. ¿Ya? Luego tienes un siguiente estrato que subyace de ceniza volcánica. Y debajo de ese recién tienes el grava con bolonería. Entonces, ese promedio que te da una idea, ¿no? Mientras estés hablando del mismo tipo de suelo a nivel de los diferentes estratos, pues dices, sí, se trata de, qué sé yo, de arena o de arcilla, ¿no? Pero cuando no tienes información en sí de la parte geotécnica del terreno a grandes profundidades, te quedan ciertas dudas, ¿no? Entonces, por eso siempre es necesario complementar esta información también con otro tipo de ensayos, perforaciones de pozos, ¿no? Llegar en algunos puntos a profundidades mayores. Existen ciudades, como es el caso de Tacna, por ejemplo, donde se ha perforado bastante por el tema del consumo de agua que se necesitaba en la ciudad. Y eso sí permite validar y decir, por ejemplo, contarles a ustedes, no, miren, hemos hecho el cociente espectral en Calana y nos ha salido tal valor, y luego también les voy a comentar que salió con los microtremores, pero sí sabemos, ¿no?, de una manera pues más directa de qué tipo de suelo estábamos hablando a grandes profundidades, ¿no? Pero ese mismo problema, por ejemplo, se tuvo en Villa El Salvador, cuando realizaron el cociente espectral, no con acelerógrafos, sino con microtremores, de pronto le salió valores altos, de 0.8, 0.7, y asumían que estaban hablando solamente de un estrato de un suelo arenoso. Entonces decían, ¿cómo puede tener esta arena valores tan grandes de periodos, ¿no? Entonces, luego se complementó con igual perforación de pozos a grandes profundidades y con otro tipo de ensayos, y se llegó a verificar que el estrato correspondiente a la arena era bastante profundo, ¿no? Y eso influía también en el valor del periodo del suelo, ¿no? En general también lo que nosotros estamos tratando de hacer, y entiendo que también es lo que CENSICO actualmente está tratando de desarrollar, es complementar a los ensayos que se realizan en superficies, la perforación de algunos pozos para que puedan ser complementarios a los resultados que se tienen, ¿no? Lo que sí es claro es la información que sacas del sismo, ese cociente espectral, pero también eres consciente que estás sacando del promedio de todos los diferentes estratos que estás sacando a grandes profundidades. Ingeniera, y eso, si yo pongo mi acelerógrafo en una zona rocosa, ¿sería también necesario hacer
ese método de cocientes espectrales o ahí me van a dar los periodos parecidos? Claro, si haces el cociente espectral, en un suelo rocoso, igual, digamos, vas a tener una tendencia, ¿no? A valores bastante bajos. Nosotros tenemos dos estaciones, una estación en Sedapal, que es estrato rocoso, ¿no? Y justo era uno de los ejercicios que ustedes iban a desarrollar, pues, sacar el cociente espectral justo de esta estación acelerográfica, ¿no? Para que ustedes mismos puedan procesar. Está en roca, esta estación acelerográfica. ¿Y en roca el periodo promedio cuánto es, ingeniera? Debería estar cercano a 0.1 o un poquito más bajito. Que eso es lo que normalmente se ha tenido. Y una última pregunta es, cuando usted menciona los componentes de los acelerogramas norte, sur, este, oeste, ¿hay algún componente que da la mayor aceleración o es necesario o es independiente? Puede ser un sismo mayor el norte-sur o en otro sismo puede ser mayor el este-oeste. Sí, todo depende, ¿no? Primero, tú colocas tu equipo acelerográfico y primer punto es que tienes que decidir en qué dirección van, ¿no? Y esa es la dirección, lo decide el mismo usuario, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos puesto el canal 3 para que siempre sea norte-sur y el canal 2 para que sea este-oeste y el canal 1 que sea el vertical, ¿ok? Entonces, cuando se registra la información en el archivo que ustedes tienen, ustedes ya no necesitan saber si coincide los canales que hemos puesto del acelerógrafo con respecto a la dirección que le hemos dado. No, ya tienen en su archivo perenne en qué dirección están, ¿no? Te dice este, oeste, norte, sur y vertical. Entonces, segundo punto, ¿cómo influye en la dirección en la que viene el evento sísmico? Sí hay influencia, no solamente por la profundidad, por la dirección, por el tipo de suelo, pero cada zona tiene características diferentes, ¿no? De repente lo único que yo les puedo comentar es que al hacer los cocientes espectrales, ¿no?, de diferentes sismos, como pueden ver aquí, para el caso de estos suelos, ¿no?, porque todavía no hemos hecho el ensayo con el tema de las arcillas, pero para el caso de suelos arenosos, estamos viendo que la influencia de la dirección y hasta de la profundidad termina siendo mínima porque todos terminan con el mismo comportamiento. Y estos son sismos que han venido en diferente dirección, que tienen diferentes distancias epicentrales, pero cada zona tiene toda una particularidad. ¿Ok? Ya, ingeniero. Gracias. Muy bien. Ahora pasamos al otro análisis frecuencial, ¿no? Y el otro análisis frecuencial corresponde al espectro de respuesta, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con respecto al espectro de respuesta de un acelerograma? Primero, recordar el concepto, y esto también sí lo han llevado de repente más detalladamente a nivel de pregrado o en los cursos de dinámica estructural o ingeniería sismoresistente, ¿no? Todos sabemos que el espectro de respuesta representa la respuesta máxima de un oscilador de un solo grado de libertad, ¿no?, que tiene una frecuencia definida y se trabaja con el mismo valor de amortiguamiento, a menos que quieras hacer una investigación y ver cómo se comporta para diferentes amortiguamientos, ¿no? Se suele considerar diferentes periodos, o sea, trabajar para los máximos periodos, ¿no?, y para los valores más altos por cada periodo, pero con el mismo amortiguamiento. El espectro de respuesta en general nos va a dar una idea de la magnitud de la fuerza sísmica. El espectro de velocidad nos va a expresar una energía máxima y el del desplazamiento, la magnitud de la deformación, ¿no? Entonces, de manera gráfica, primero lo vamos a ver de manera gráfica y luego vemos un poquito de manera matemática. De manera gráfica, ¿no?, nosotros tenemos los osciladores que van a tener diferentes periodos. Y es así como se nos va a presentar nuestra señal, ¿no? Nuestra señal acelerográfica tiene diferentes periodos. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada periodo, yo saco el valor más alto. Entonces, selecciono todos los de mi registro acelerográfico, selecciono la señal que tenga el mismo periodo y saco el valor más alto.
Ok, hago lo mismo para un siguiente periodo. Entonces, primero saco para 0.1, para 0.2, 0.3 y así, para todos los periodos. Y para cada uno de esos periodos busco el valor más alto, ¿no?, de mi aceleración. Y eso, en realidad, es lo que se grafica en el espectro de respuesta. Para cada periodo, el valor más alto, ¿no? Esa es de repente una explicación sencilla del espectro de respuesta. Matemática, tendríamos que regresar a la ecuación del movimiento, que se ha visto, ¿no?, desde el inicio, la ecuación del movimiento. Entonces, en la ecuación del movimiento, si ustedes se han dado cuenta en este curso, en realidad es una sola la ecuación, pero hay muchos artificios matemáticos que finalmente te derivan a otras ecuaciones, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿no? Divido todo entre la masa y entonces me queda solito el valor de la aceleración, luego me queda el valor del amortiguamiento entre la masa, la rigidez entre la masa. Recuerdo el concepto de la frecuencia angular y de la razón de amortiguamiento, y entonces con esas expresiones reemplazo en esta expresión. Me queda una expresión de este tipo, ¿sí? Entonces, en el espectro de respuesta ustedes van a encontrar diferentes métodos. De hecho, que el seismosignal y el seismoprocesor, me parece que también el DECTRA, están trabajando con el método de las 8 constantes, ¿no? Pero también hay otros métodos, como la transformada de Fourier, ¿no? En realidad, en el caso de la red acelerográfica, nosotros estamos ya para, digamos, procesar en grupo todos los registros acelerográficos, estamos utilizando el método de las 8 constantes, ¿no? Pero últimamente nos hemos dado cuenta que este método, que tiene resultados muy parecidos a este otro método, es mucho más rápido, o sea, nos demora el tiempo, nos disminuye el tiempo de procesamiento, ¿no? Entonces, si por ejemplo con cada registro estamos demorando 30 segundos en procesar toda la información, con el método de las 8 constantes, con este método de la transformada de Fourier se demora mucho menos, ¿no? 20 segundos. Entonces lo hemos estado probando y estamos teniendo buenos resultados, ¿no? Y luego también está el método de Newmark-Beta, ¿no? Si regresamos al método de las 8 constantes, otra vez regresamos a la ecuación del movimiento del suelo, ¿sí? Pero también vamos a recordar que las aceleraciones del suelo se puede escribir como una interpolación, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo el valor de la aceleración versus el tiempo, ¿ok? Entonces, voy a considerar una interpolación. Entonces, significa que mi aceleración va a ser igual al valor de mi primera aceleración, U sub i, más la aceleración pasando el incremento de tiempo, ¿ok? Entonces, si queremos entender el método de las 8 constantes, de repente es más fácil entenderlo si todavía consideramos el sistema no amortiguado. O sea, le quito a la ecuación de movimiento el valor del c por la velocidad, ¿no? Entonces, me queda una expresión de este tipo, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Dividir sobre m, ¿ok? Que es lo que normalmente se hace aquí. Y también puedo luego factorizar los valores de m, como lo ven aquí, ¿no? Ok, por favor, denme un minutito, el doctor Alba justo está llamando. A ver, un minuto, por favor.
Ok, bien, continuamos, ¿sí? Entonces, les decía que en el espectro de respuesta podemos trabajar con el método de las 8 constantes, la transformada de Fourier o el método de Newmark-Beta, ¿no? Toda esta información está muy bien explicada usted en el libro de Chopra, ¿no? De dinámica de estructuras, realmente tiene una muy buena explicación. También el de Carreño, ¿no? que de repente tiene una información más sintetizada, más corta, pero está bien también el libro, ¿no? Igual les voy a colgar, no sé si este libro les he colgado, pero recuerden que es con fines simplemente educativos, ¿no? Les vamos a colgar la información de este libro, ¿no? Para que ustedes puedan revisar, ¿no? Entonces, regresando al método de las 8 constantes, entonces decíamos que nosotros tenemos una aceleración del suelo, y lo describimos como una interpolación, ¿no? Para entender el método de las 8 constantes, primero vamos a trabajar con un sistema no amortiguado. Entonces estamos quitando el valor de no amortiguado. Acá lo que estamos haciendo es factorizar el valor de m, ¿sí? Y luego, ¿qué hago con este m? ¿No? Lo pongo como cociente, ¿sí? ¿Ok? Lo pongo como cociente porque luego sé que K sobre M es igual a omega al cuadrado, a la frecuencia al cuadrado. Recuerden que esta era raíz, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo mi expresión de esta manera, ¿no? Lo que voy a hacer es reemplazar en mi expresión, ¿sí? Entonces, K sobre M, y acá, en vez de K sobre M, le pongo el omega al cuadrado, y otra vez reordeno mi operación. Entonces, en este método de las 8 constantes me dan las condiciones iniciales para un tiempo cero. Estoy considerando un valor de velocidad igual a un i y un desplazamiento igual a un ui también, ¿no? Entonces solamente voy a reemplazar y voy a asumir que estoy trabajando para un primer valor inicial, ¿sí? Tengo esta expresión. Entonces, esta se convierte en una ecuación diferencial. ¿Y qué tenemos que hacer? Solucionar esa ecuación diferencial. Y para dar la solución a esta ecuación diferencial, tenemos como solución un movimiento libre, ¿sí? Pulso y rampa, ¿ok? Recuerden, acá solamente, concéntrense solamente en los dos, pulso y rampa, tal como lo observan en la figura, ¿no? Eso también les explicó el doctor Alba en la primera clase. Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Esta es la solución en términos de desplazamiento, ¿ok? Tengo la vibración libre que corresponde a toda esta parte, las ecuaciones de vibración libre, ¿no? Luego la vibración pulso y la vibración rampa. Si yo hago la diferenciación o derivo esta expresión, derivada de coseno es seno. ¿Y qué sale? El omega fuera. Y para todos los casos el omega sale fuera, ¿no? Como sale fuera, puedo todo factorizarlo y bajar al denominador. Entonces tengo ya la derivada de la velocidad, ¿ok? Esta es la derivada del desplazamiento, que me va a dar la velocidad, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué ven ustedes acá? Tenemos diferentes valores, ¿no? Así. Si contamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el método de las 8 constantes, ¿no? En este caso, para una vibración, un sistema no amortiguado, ¿no? Para un sistema no amortiguado, la solución de esas 8 constantes, ¿no? Son estas, ¿no? Entonces acá tendría mi valor de A, mi valor de B, C, D, E, F, y así lo están agrupando. A, B, C, D, bueno, un A', B', C' y D' con respecto a la velocidad. Esas son las 8 variables o las 8 constantes, ¿no? Quiero saber cuánto vale A, ok. Como mi sistema es no amortiguado, tiene este valor. Pero nosotros estamos trabajando para un sistema amortiguado. Con la misma metodología, hacemos lo mismo, pero en este caso ya nuestro sistema está amortiguado, ¿sí? Entonces ahí mis valores de A, ya con el tema del amortiguamiento, cambian. Y ese es el método de las 8 constantes. O sea, cada uno de estos valorcitos, de estas ecuaciones, están programadas, ¿no? En los softwares. ¿Se imaginan esto hacerlo manualmente? Lleva un tiempo largo, ¿no? También se puede hacer en el Excel, pero ya los software lo tienen programado. Ese es el método de las 8 constantes, ¿no? Luego tenemos el método de la transformada de Fourier, pero también el método de la transformada de Fourier parte de la ecuación del movimiento, ¿no? Todas parten de la ecuación del movimiento, de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración,
igual hace sus artificios matemáticos, ¿no?, en la ecuación del movimiento, y finalmente llega a la solución de la ecuación del movimiento como la función de transferencia multiplicado por esta componente. ¿Se acuerdan? LE igual al imaginario, el omega por T. Ahí estamos hablando de una frecuencia circular, ¿no?, y estamos hablando de una función de transferencia que es el h con respecto al omega. Muy bien. Entonces, si este es el desplazamiento, ¿sí?, si yo derivo, ¿qué voy a tener? Que voy a tener la velocidad. Entonces está derivando ya la solución de esa ecuación, de esta ecuación sencilla, está derivando. Si vuelvo a derivar, tengo el valor de la aceleración. Entonces me dicen que la aceleración es el omega al cuadrado por h gamma igual a multiplicado por exponencial IWT, ¿no? Adicionalmente, sabemos que el movimiento del terreno, la aceleración está dada por esta expresión. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reemplazar en esta ecuación cada uno de estos valores encontrados, el desplazamiento, velocidad y aceleración. Está reemplazando, ¿sí? Y finalmente está sacando el valor de la función de transferencia. Está despejando y saca el valor de la función de transferencia, ¿sí? Aquí saca el valor de la función de transferencia. Pero luego lo que a nosotros nos interesa, ¿no?, es el valor de la aceleración. ¿Sí? Voy a ponerle rojo. Es este valor de la aceleración. Entonces, para este valor de la aceleración, nosotros sabemos que es igual al omega cuadrado, la función de transferencia, pero ahora sabemos del procedimiento que hemos desarrollado que este es el valor de la función de transferencia. Entonces, ¿qué hace? Simplemente reemplazar por E y omega t, ¿no? Y pues hace un reordenamiento de la expresión y determina el valor de la aceleración. En otras palabras, primero hace el cálculo de la transformada rápida de Fourier, luego el cálculo de la función de transferencia, luego el cálculo de la aceleración, el cálculo de la transformada inversa de Fourier para pasar del dominio de las frecuencias otra vez al dominio del tiempo, y con eso saca el valor de la aceleración máxima, ¿no? Entonces empieza para un periodo, ahora hace lo mismo para otro periodo y vuelve a repetir el proceso, ¿no? Y así determina el espectro de respuesta. Entonces, la aplicación es mucho más rápida, ¿no? La otra forma para determinar el espectro de respuesta es el método de Newmark-Beta, ¿no? Igual, ¿no? Newmark-Beta en el 65 trabaja en función de ecuaciones de diferencias y propone también una serie de pasos, ¿no?, para determinar el valor del espectro de respuesta, ¿no? Entonces, toda esta información más detallada, ustedes lo tienen en Chopra, ¿no?, en el libro de Chopra, Dinámica de Estructuras, ¿sí? ¿Qué otra cosa les quiero comentar? Porque a veces en el procesamiento de las señales les dicen, ¿qué quieres determinar? ¿Espectro de respuesta de aceleraciones absolutas o pseudoespectro de aceleración? Y uno dice, ¿cuál es la diferencia, no? Una explicación bastante clara la tiene en el libro de Carreño, ¿no?, en el cual él parte que para el espectro de respuesta deberíamos utilizar la integral de Duhamel. Es cierto, es una buena opción la integral de Duhamel, pero siempre va a necesitar de la ayuda de este otro tipo de soluciones, ¿no?, para tener la data del espectro de Fourier. Ok, entonces, acá parte de la integral de Duhamel y tiene el espectro de respuesta para los desplazamientos, velocidades. Esta es su ecuación, derivo, ¿no?, y tengo velocidades, derivo y tengo aceleraciones. Ahora, esto de aquí corresponde a los pseudoespectros, ¿no?, de pseudoespectros de velocidades y de desplazamientos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y comprueban, a ver, el primer valor, ¿no?, ¿cambia algo con respecto al desplazamiento? No, nada, ¿no? Entonces, por eso es que dicen no se debería de decir pseudoespectro de desplazamiento, porque estamos hablando que del desplazamiento no hay mayor variación. Pero si analizamos con respecto a las velocidades y a las aceleraciones, vemos que en el caso de las velocidades se ha simplificado la expresión. Ya no tenemos esta parte de la expresión, ¿ok?
Y en el caso de las aceleraciones, también se ha simplificado toda esta otra parte de la expresión. Entonces, cuando hablamos de pseudoespectros, ¿no? Es una simplificación con respecto al de aceleraciones absolutas, ¿no? Cuando ustedes revisen y comprueben los resultados, la variación es mínima y no se nota. Por eso es que en los programas se tiene esa simplificación. ¿Okay? Eso es con respecto al espectro de respuesta. Aquí tienen el mismo sismo de Palpa, que ustedes ahora les toca revisar, procesar. Tienen el espectro de Fourier y el espectro de respuesta. En el espectro de Fourier tendríamos que verificar el periodo predominante en el suelo y en el espectro de respuesta el de la estructura, ¿no? Entonces, pero en este caso, como les digo, es mejor trabajar con los cocientes espectrales a partir del espectro de Fourier, porque aquí tengo un rango amplio de contenido de frecuencia, ¿no? En el espectro de respuesta, sí, más o menos sé que estos valores del espectro de respuesta para ese sismo llegan a tener valores cercanos a 0.1 en primer modo y en un siguiente modo un 0.2 probablemente, ¿no? Entonces, 0.1, 0.2 es un suelo rígido. Ya sé que debajo de ese terreno debe haber un suelo rígido, ¿ok? Aquí tenemos en el caso del CIP-Pisco, y efectivamente el CIP-Pisco está sobre una zona que está muy cercana a la roca, y miren el comportamiento también en su espectro de respuesta, ¿sí? ¿Ok? Y aquí hay algo que no está saliendo bien en su espectro de Fourier, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de error tenemos? A ver qué les sale a ustedes, ¿no? Y en todo caso, cómo corrigen esta señal, ¿no? De repente acá no ha estado corregido ni por línea base, ni filtrado, algo tuvo que pasar, ¿no? Pero sí se puede apreciar claramente, ¿no? Y luego tenemos también una comparación que hace el profesor Sid, tanto en sus artículos de 1974 a 1976, y ese es el producto final que también ahora ustedes tienen que superponer. Quiero que superpongan los espectros de respuesta de estos 6 archivos acelerográficos, cojan solamente una componente, de preferencia una componente horizontal, no las verticales, ¿no? Y trabajen con el espectro de respuesta normalizado. ¿Qué es el espectro de respuesta normalizado? Dividir el valor del espectro de respuesta entre el valor de la aceleración máxima del suelo. ¿Ok? ¿No? Y verificar qué pasa, ¿no? Ustedes tienen también una arcilla, entonces esa arcilla debería salirles un espectro de respuesta de este tipo. ¿Sí? ¿Ok? Parecido, o estoy hablando de periodos grandes, ¿no? Luego, acá el profesor muestra que, por ejemplo, para la roca, a él está saliendo, si hasta acá tenemos un 0.25, un 0.1, 0.15, ¿no? Para la roca analizada en 28 registros, ¿no? Para los suelos profundos no cohesivos le sale otro comportamiento, ¿no? Y todo lo ha trabajado para un 5% de amortiguamiento. Pero esto ha sido posible gracias a ¿qué? A sus registros acelerográficos. Y a partir de esta información, tanto del CID como del profesor Morraz, es que se ha propuesto las normas norteamericanas, ¿no? Entonces, también acá el mensaje es claro, ¿no? Si no tenemos acelerógrafos, no podemos dar mayor información sobre el comportamiento de los suelos y no podemos ir mejorando nuestras normatividades, ¿no? Hemos mejorado, pero creo que también sí se necesita los ingenieros civiles, ¿no? Tomen un poco de conciencia, ¿no? Y también motiven, ¿no? La instrumentación. Acá tenemos lo del profesor Morás, que utiliza un total de 162 registros sísmicos, ¿no? Que se encuentran en roca y depósitos aluviales, o sea, suelos súper rígidos, ¿no? Y miren el comportamiento que le sale con respecto al espectro de respuesta normalizado. El espectro de respuesta normalizado también es básicamente la amplificación de la aceleración, ¿no? O sea, cuánto se amplifica con respecto a la aceleración del suelo. Y aquí tenemos los espectros de respuesta normalizados de la estación Parque de Reserva de 1974 y comparado con la norma E030. Esto mismo ya les ha mostrado el doctor Alba, ¿no? Y la preocupación que tenemos, ¿no? Porque nuestras normas tratan de ser conservadoras, pero están basadas en referencias también de otras normas, ¿no? Pero los datos reales que se tienen de la zona
son muy pocos porque nuestra instrumentación todavía no es la más óptima, sin embargo ya se ha avanzado bastante. Si bien se tiene en el momento la red acelerográfica, ¿no? Y se tiene la información abierta, a diferencia de años anteriores con las otras instituciones, creo que lo que toca ahora es el análisis de toda esta data, ¿no? Y creo que eso ya es una tarea que todos ustedes que están en la maestría tienen que desarrollar, ¿no? Porque tienen ahí la data de sus estaciones acelerográficas, la información está abierta, ¿no? Entonces creo que vendría el tema de analizar, ¿no? Quizás partiendo de las ciudades en las que se encuentren. Por ejemplo, aquellos que se encuentran en la zona de la selva, ¿no? Moyobamba es un sitio que se tiene continuamente movimientos sísmicos y se tiene presencia de arcilla, ¿no? De hecho, que en el último sismo el de Lagunas, ¿no? Registro acelerográfico normalizado reporta periodos bastante altos, ¿no? Y para esa zona, esto es lo que propone nuestra norma, ¿no? Claro, de ocurrir un evento sísmico fuerte, en este momento para el número de pisos que se tiene en la zona, es una ciudad pequeña, de repente no se siente tanto los daños, pero imagínense si la ciudad crece y aumenta el número de niveles, las edificaciones 5, 6, 7, 8 pisos. Entonces, si no tenemos una adecuada propuesta de la norma para este tipo de suelos, sí se puede inducir a que se diseñen con errores, ¿no? Pero también si no tenemos instrumentación, no se puede dar mayor información. Actualmente tenemos un solo acelerógrafo en Moyobamba instalado en el CIF Moyobamba, ¿no? ¿Qué más se puede hacer con respecto al sismo del 2007? ¿No? Miren el registro acelerográfico de la estación única, que está en la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Estamos hablando de que, y no hace mucho, justo hemos terminado los ensayos en Ica, de que tenemos espesores de estratos de arena que probablemente sobrepasen los 40 metros, 50 metros, ¿no? Porque hasta la profundidad que hemos perforado hemos seguido encontrando arena, ¿no? En esa zona se registró el sismo de Ica, entonces, y se encuentra claramente dos periodos. Miren, esta pequeña jorobita que se tiene y que arroja un periodo de 3. Entonces, y esto es lo que propone nuestra norma actualmente. Entonces, la idea también es realizar este tipo de investigaciones para confirmar y mejorar las normatividades en función de cada zona, de cada lugar, ¿no? Una propuesta que se hizo fue justo en Tacna, y por ejemplo, esta es la estación de Sencico. Todo lo que ve en el fondo color gris son los registros acelerográficos que se obtuvieron, y todo lo que está en rojo y en azul es lo que se obtuvo de un análisis de respuesta de sitio, ¿no? Para un sismo de gran magnitud, ¿no? Y se compara con la norma. Entonces, sí se aprecia también que casi en todos los casos con respecto a las amplificaciones, los valores que nos propone la norma de 2.5 son bastante pequeños, son bastante cortos, ¿no? Que deberíamos de incrementar, además de verificar qué pasa con el contenido de frecuencias, ¿no? Y este es un trabajo que ustedes ahora también tienen que desarrollar cuando lleguemos al tema de amplificación, ¿no? Escoger una zona de estudio, ¿no? Y desarrollar el análisis de respuesta de sitio, ¿no? Entonces, a ver, hasta aquí va la primera parte. Creo que les toca a ustedes buscar los archivos, ¿sí? Me parece que les doy unos 40 minutos para que coloquen la información en el foro. Si ustedes se han dado cuenta, el procesamiento es súper sencillo, ¿no? Si están en el Seismoprocessor, primero tienen que hacer la corrección por línea base y decidir qué corrección realizan. Cualquier corrección no es la más idónea para estos casos. Se pueden ir a una corrección polinómica, cuadrática, ¿no? Y luego, ¿qué tienen que hacer? Filtrar, ¿no? Por ejemplo, para México, ¿qué filtro le van a poner? ¿De 0,1 a 25? ¿O es que de repente aquí van a bajar un poco? Porque ya saben que estamos hablando de una arcilla. Igual, mi señal está filtrada. Luego, ¿qué tienen que hacer? Encontrar el espectro de Fourier, ¿sí? Y aquí ya saben a qué se refiere el suavizado. Eso es lo que les recomendamos, pero si ustedes desean, pueden ir jugando, ¿no? El taper, ya saben de qué se trata, y el suavizado es para que no nos salga tan indentado como se muestra en el Seismo Signal. Entonces coloco la opción mostrar, ¿sí?
y aquí tengo mi espectro de Fourier. ¿Ok? Quiero copiar esta información porque lo que les estoy pidiendo es que superpongan espectros de Fourier y espectros de respuesta, principalmente espectros de respuesta de una sola señal, una sola componente. Coloco la opción copiar. Si quiero copiar la imagen también, copio. Puedo abrir cualquier Excel que tenga. A ver. Un minutito. Ya otra vez comparto pantalla. Tengo un Excel abierto, he colocado la opción copiar y luego pongo simplemente pegar y se copia toda la data, ¿no? Luego ya ustedes pueden poner en columnas, ¿no? Ya, luego, ¿qué más necesito desarrollar? Necesito determinar el espectro de respuesta. Ya tengo el espectro de Fourier y ahora necesito determinar el espectro de respuesta, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, cuando las señales son largas, demora un poco en el seismoprocesor y esa es una cosa que estamos mejorando, ¿no? En los otros es más rápido, pero justo el ingeniero Chipana, que es el que ha apoyado con todo lo que es la programación, ¿no? Le ha puesto los puntitos verdes para que no se desesperen, ¿no? Y esperen el procesamiento de la señal, ¿no? Si esto mismo ustedes lo procesan en el Dectra, en esta parte sí viene con un tiempo mucho más rápido. Eso es lo que estamos mejorando. Este está con el método de las 8 variables. En la siguiente versión, que tendrá que salir en enero, ¿no? Los primeros días de enero, estamos poniéndole ya los otros 3 tipos de métodos de espectros de respuesta para que ustedes también puedan comparar, ¿no? Ya, y ya con el espectro de respuesta hacen el mismo proceso de copiar y pegar, ¿no? Lo mismo pueden hacer si desean en el Dectra o en el Seismo Sigma, ¿sí? Ok, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Un grande favor, ¿me podría compartir su carpeta de programas? No lo tengo. Ok, voy a compartir la carpeta programas. Creo que les di el enlace a un Drive, ¿verdad? Sí nos dio. Lo que pasa es que lo tenía en la máquina y tuve un problema con la laptop y sí quiero nuevamente bajar la No recuerdo cuál es información. el Drive que utilicé. No sé si, Cristian, lo tienes a la mano, el Drive que compartí, la opción programas. Por favor. Sí, déjame buscar el link. Aquí lo voy a compartir. Y lo compartes, por favor. Y un grande favor también, si podría pasarme la data del sismo Callao. Creo que eso también lo dio. Ya, les voy a pasar por mensajes la data del sismo de Callao y del sismo de México y el del 23 de junio, ¿ya? El del sur del Perú. Esos 3. El resto ustedes lo tienen que buscar, ¿sí? Ok, ya, a ver. Gracias. Ok, bien. Entonces aquí les voy a proyectar el espectro de respuesta que se obtuvo con el seismo procesor. Miren, este es el espectro de respuesta del sismo de México, ¿no? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, no le he cambiado y le he dejado en 4, pero si estás hablando de un suelo arcilloso, el último periodo no lo puedes dejar tan cortito, ¿no? Entonces, tienes que llegar por lo menos a 10, o sea, le debí haber puesto en 10, ¿no? Lo mismo, hacen copiar, pueden copiar la data en una hoja de Excel, ¿no? Y luego pueden ir superponiendo, ¿no? Para la presentación al foro. Entonces, en resumen. Señora, buenas noches. Buenas noches. En la pregunta que nos da para hacer la comparativa, vamos a hacer la comparativa, uno de los espectros de Fourier de una componente de las
4 estaciones y un comparativo de los espectros de respuesta de las 4 estaciones de una de las componentes. Es así, ¿no? Sí, es así. ¿Sí? Pero para eso previamente debe estar vuestra señal corregida por línea base y filtrada. Sí. Entonces también tienen que mostrar más bien sus correcciones, su señal ya corregida por línea base y filtrada. Y para mostrar eso, para mostrar que efectivamente sí se ha corregido, tendrían que mostrar las gráficas de las aceleraciones, velocidades y desplazamientos, ¿no? Si ustedes presentan solo las gráficas de las aceleraciones, no se va a poder apreciar si corrigieron o no, pero si presentan hasta del desplazamiento, en el desplazamiento sí se puede apreciar claramente que hicieron bien la corrección. Ingeniera, y cuando nos dicen el foro, en el foro vamos a colgar un PDF con eso, o... Sí, un PDF, ¿no? Pueden colgar un PDF, un PPT, un Word, donde les resulte más cómodo trabajar, o un Excel, que incluso a veces en el Excel se hace la superposición y al costado colocan la información, ¿no? Con un análisis. Creo que a estas alturas lo más importante a nivel de maestría es el análisis que ustedes realicen con respecto a la información que están teniendo. ¿Sí? Bien, entonces es este archivo, ahora yo se los voy a colgar, que tienen que ir buscando en la red acelerógrafa del SISMIT, el sismo del 28 de mayo del 2003, ¿ok? Estación Jorge Alba, porque tienen varias estaciones. Luego tienen que buscar en la red acelerógrafa del posgrado FIG el sismo del 24 de enero del 2019 y de ese sismo tienen que descargar solamente el archivo correspondiente a la estación Palpa y del sismo de Pisco del 6 de octubre del 2018 y tienen que descargar solamente el archivo correspondiente al SIP Pisco. Entonces hasta aquí tienen 4 y teníamos 2 más, son 6 en total. El de Moquegua, del sismo del 23 de junio del 2001 de la estación Moquegua, ¿no? Y el de la estación Callao. ¿Ok? Bien, ahora creo que yo les doy opción que en todo caso o descargan lo de Palpa o descargan lo de Pisco. Pisco es como que un suelo mucho más rocoso, ¿no? Que el de Palpa, ¿no? Y ven que el tiempo les está quedando muy corto porque les estoy dando exactamente 40 minutos, ¿ok? Para retornar a las 8:30 y terminar con los últimos temas. Ingeniera, buenas noches, disculpa. Sí, buenas noches. La vez pasada no he podido acceder al foro, al enlace, y no he podido subir mis tareas. No sé si me pasa a mí nomás. Y esta vez no sé si es el mismo enlace o va a crear otro. Voy a crear un nuevo enlace. He visto que nadie ha podido, nadie ha cargado en el foro el archivo que les pasé. Creo que ahora sí, intenten cargar y si hay cualquier dificultad, como voy a estar habilitado con el Zoom, me lo comentan por interno. Si tienen algún problema también al procesar la información, me lo comentan, comparten y de repente pues por ahí les ayudo también. ¿Sí? Correcto, gracias. Ok, entonces ahora mientras ustedes van buscando la información, yo les voy cargando los archivos que les he comentado a través de este chat. ¿Bien?
Ya, ahí tienen los 3 archivos. Tienen del Callao, tienen de México, tienen de Moquegua. Los otros ustedes lo deben de descargar. Y ahora habilito el foro, ¿ya? 8:30 deben de haber cargado toda su información, hasta donde lleguen, ¿ok?